Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Estamos muy contentos de que usted pueda estar en sintonía con nosotros y el día de hoy está conmigo la hermana Gaby, que es una bendición volver a tenerla para esta semana en estos programas. Gaby, bienvenida, que Dios le siga bendiciendo. Gracias, pastor. Pues para mí siempre es un gusto poder acompañarle en este tiempo y pues la gente que nos está sintonizando, ¿verdad?, pueda ser bendecido con los temas que se están hablando aquí. En esta oportunidad pues quisiera que tratáramos acerca del tema de los 5 ministerios. Pablo nos dice en la palabra en Efesios 4:11 que pues para que la iglesia de Cristo sea edificada de mejor forma, ¿verdad?, y los santos pues puedan tener como que mayor respaldo, dejaron 5 ministerios para que usted nos explique cuáles son. Bueno, usted dio ya la cita bíblica, Efesios 4:11. Los ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos que dejar claro que estos 5 dones son del Hijo hacia la iglesia. Cuando hablamos de don, hablamos de un regalo. O sea, son los 5 regalos que el Hijo le deja a su iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son regalos, por eso se llaman dones del Hijo. Acuérdese que hay dones del Espíritu Santo, acuérdese que hay operaciones del Padre, pero los dones del Hijo o ministerios que el Hijo le dejó a la iglesia son 5. Quizá me gustaría mucho, Gaby, aclarar que en el Antiguo Pacto hubo un ministerio que era un ministerio sacerdotal que llevaban a cabo los levitas, es decir, los que nacían en la tribu de Leví. En el Antiguo Testamento, es decir, en Israel, Dios dejó claro que los que iban a servir en el altar, los que iban a ministrar al pueblo de parte de Dios, eran todos los nacidos en la tribu de Leví. De Leví viene Aarón, que Aarón fue el primer sumo sacerdote de la línea levítica, el primer sumo sacerdote, y entonces de los hijos de Aarón se escogían los que iban a ir sustituyendo generacionalmente a Aarón. Por eso es que este ministerio levítico se le llama el ministerio de Aarón, porque Aarón fue la cabeza, el primer Adán, el primer sacerdote, sumo sacerdote de la rama del Antiguo Testamento de los levitas. Si alguien era muy bien portado pero era de otra tribu, Zabulón, Neftalí, Judá, no podía optar al cargo de sacerdote porque los sacerdotes eran predestinados, es decir, eran llamados exclusivamente de los que nacían de la tribu de Leví. Cuando Jesús resucita, Jesús es coronado como sumo sacerdote, pero no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. De hecho, ya se había profetizado por David que el sumo sacerdote de Melquisedec iba a ser un sacerdote eterno, y Dios juró que iba a ser un sacerdocio eterno, es decir, que Melquisedec media vez tuviera el sumo sacerdote, ese sumo sacerdocio ya no tendría fin, y obviamente ese sumo sacerdocio daba por caducado y daba por terminado el sacerdocio arónico. Como Jesús resucitó como un vencedor y fue coronado por el Padre como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, entonces ahora los sacerdotes levíticos y arónicos ya no están vigentes, sino que los que están vigentes para edificar la iglesia son los ministerios del orden de Melquisedec, o sea, de Jesucristo, el sumo sacerdote, que es un sacerdocio, repito, eterno. Y entonces él ya no escogió de la tribu de Leví, porque acuérdese que la iglesia ahora es judío-gentil. El Señor en su resurrección, en su cuerpo, derribó la barrera que había entre judíos y gentiles. Y ahora los que se salvan, sean judíos o gentiles, los que nazcan de nuevo, pasan a formar parte del cuerpo llamado iglesia. Esa iglesia está siendo edificada por el mismo Señor Jesucristo a través de los 5 ministerios. Entonces tengamos claro que los 5 ministerios no son judíos. Sí pueden haber judíos, de hecho Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, que es un apóstol, era judío, Bernabé era judío,
Timoteo era judío gentil porque el papá era griego y la mamá era judía, y de ahí ya viene una serie de ministerios gentiles, pero que ahora no son tomados porque son gentiles o porque son judíos, sino porque son predestinados desde el cielo y llamados y marcados desde el cielo para ser ya sea apóstoles, ya sea profetas, ya sea evangelistas, pastores o maestros. Y venimos a la tierra para edificar a la iglesia, para que la iglesia tenga una unidad de fe, para capacitar a los santos, para que todos los santos trabajen de acuerdo a los dones y talentos que Dios les ha dado, y para que dejemos de ser niños a través de la madurez doctrinal que podemos darle a la iglesia. Todos los 5 ministerios, contestando su pregunta, son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son ministerios del Hijo o regalos del Hijo a la iglesia para edificar la iglesia. Perfecto. Entonces, pues nos podría hablar un poquito de cada uno de los 5 ministerios, de la función, digamos, que tiene cada uno en la iglesia. Bueno, hablando, por ejemplo, porque como son 5, podríamos decir que los apóstoles tienen una función muy concreta. Número 1, los apóstoles son los llamados a traer, a bajar del cielo, del satélite cielo a la tierra, la revelación de la palabra. Recordémonos que la Biblia tiene un velo. ¿Me explico? Entonces la revelación es quitar ese velo para poder extraer las verdades que hay escondidas en la misma palabra. De hecho, cuando nos convertimos a Cristo, el velo de la palabra es quitado. Porque recordemos esto muy claro en 2 Corintios, la Biblia tiene un velo. Cuando nos convertimos a Cristo, el velo es quitado. Entonces ya diríamos que para todos hay una revelación común. Pero el apóstol Pablo hablaba de una revelación acerca de los misterios de Dios. Recordemos que el Señor a Israel le dijo que lo revelado era para ellos, pero que Él se había guardado algo que iba a estar oculto a los israelitas. Entonces, los ministerios del Antiguo Testamento, los arónicos, tenían un nivel de revelación. Los ministros del Hijo ahora vienen con una revelación más grande. ¿Por qué? Porque Dios ahora no está ocultando nada, sino que ahora lo está dando a conocer todo. Desde luego lo está dando a conocer en una luz progresiva, porque la senda del justo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el justo, va de aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces cada generación de la iglesia de Cristo ha traído una revelación, un nivel de luz, cada vez más grande conforme van pasando las revelaciones. Por eso dice Efesios capítulo 3 que el Señor levantó apóstoles y profetas en la iglesia para hablar y notificar las cosas que en otras generaciones no se dieron a conocer. Entonces cada generación apostólica y profética trae una luz más grande de lo que tuvo una generación anterior. No sé si me explico. Entonces algo que tiene como regalo, como algo propio al apóstol, es que genera revelación de los misterios escondidos. Trae luz para los pasajes que son oscuros. Tienen la habilidad de bajar del cielo la palabra para el pueblo. Desde luego, es una palabra que no contradice la misma Biblia. Porque lo que tiene la Biblia de especial es que la Biblia se explica por sí misma. No necesitamos otras fuentes, la misma Biblia se explica por sí misma. Y lo que hace el apóstol es tener esa bendición de poder bajar, como cuando usted tiene un celular, dice, voy a bajar esta aplicación, voy a bajar esta información. Esa es la función apostólica, bajar del satélite, no algo nuevo. Quizá es algo nuevo para mí, pero es una verdad ya vieja, porque ya tiene años, siglos de estar escrita. No venimos a decir cosas nuevas, en el sentido de que es algo nuevo que nunca se ha oído, en el sentido de que nunca se ha leído.
Porque el que dice ser apóstol o cualquier persona que dice tener revelación, pero la revelación que trae no está en la Biblia, sino que al contrario la contradice, luego hay que desecharla totalmente, porque jamás se baja una revelación de una inspiración propia, sino que de la inspiración de Dios, que es la Biblia, los 66 libros. De ahí es que sacamos cosas viejas, pero que quizá para nosotros sean nuevas. Sí. Pero ya son viejas porque están en el libro viejo de Dios. No sé si me explico. Sí. Ese es el apóstol. Entonces el apóstol genera mucha revelación. El apóstol tiene un vientre ministerial, porque un apóstol regularmente de su vientre salen otros apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque es un discipulado de alto nivel. Entonces, como es un discipulado de alto nivel, la gente no tiene que recurrir a teología, sino que estando bajo la cobertura y la sombra de una doctrina y revelación apostólica, el pastor tiene mucho, el maestro tiene mucho de donde tomar. De hecho, cuando un apóstol toca un tema doctrinal en la iglesia, él está dando un tema, pero el pastor que tiene la habilidad de oír a su apóstol, ya de un tema saca 25 temas. Sí. No sé si me explico. Y dice, de una frase, aquí ya hay un tema, otro tema, como que el apóstol le genera un montón de windows al que está escuchando para que pueda tomar. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, lo que escuchaste de mí, eso enséñaselos a otros. O sea que algo que tenía Timoteo era prestar mucha atención a lo que su apóstol estaba generando doctrinal, porque de ahí le repartía a otros, y estos otros le repartían a otros, para que en el área apostólica que se cubre, todos hablen el mismo idioma. Por eso usted ve que regularmente los apóstoles tienen reuniones periódicas con sus pastores donde les dan todo lo que están generando, y estos pastores lo reproducen, claro, ya de acuerdo a al don que Dios les ha dado a cada uno, y obviamente complementando con más luces que el Señor le da a cada ministerio. Pero todos los apóstoles generan doctrina. Por ahí alguien dice que el apóstol es el que tiene una iglesia grande. En la Biblia hubo apóstoles que no tuvieron iglesia pastoreando. ¿Me explico? Sí. Porque el apóstol no es el que está al frente de una iglesia, sino es el que genera la doctrina para la iglesia. Entonces pueden haber apóstoles que no tengan iglesia, pero son generadores de doctrina. Es un error creer que el pastor que tiene iglesia grande es apóstol. No, porque Felipe tenía una iglesia enorme en Samaria y él era evangelista, no era un apóstol. Entonces pueden haber evangelistas con iglesias con membresías grandes, pueden haber maestros con membresías, iglesias grandes, pero eso no lo hace un apóstol. Repito, hay apóstoles en la Biblia, por ejemplo los apóstoles del Cordero, que se quedaron en Jerusalén, que no tuvieron iglesia para pastorear, ni siquiera iglesia tuvieron, ni una comunidad pequeña. Sin embargo, generaban doctrina, porque la función del apóstol es la doctrina. Eso no quiere decir que un apóstol no pueda pastorear. De hecho, todos los 5 ministerios pueden pastorear, pero regularmente el apóstol lo que hace es generarle doctrina al pastor que sí va a pastorear. No sé si me explico. Bueno, el profeta, lo que hace el profeta es traer a luz, estoy hablando generalidades porque es un tema muy largo. Sí. El profeta trae, hermana Gaby, extrae de revelación escatológica. Regularmente el profeta es el que confirma la revelación apostólica. Es el que da cierto aval a lo que se está enseñando, porque si algo tienen los 5 misterios que conocen la palabra. Pero la palabra del profeta, esto es muy singular, es que el profeta saca a luz lo que está escondido. El profeta saca a luz lo que está oculto. Por ejemplo, el profeta Juan el Bautista sacó a luz que los que querían bautizarse, hablando de algunos fariseos, eran una raza de víboras. Y los desnudó en público. Y les dijo, ustedes son una raza de víboras. Y para que yo pueda bautizarles, den fruto de arrepentimiento. O sea, el ministerio
profético saca a luz lo que está oculto. Por ejemplo, todo el mundo miraba a Jesús, pero no sabía que lo que había adentro era un ministerio de la altura del Cordero. Entonces lo que hizo Juan con esos ojos rayos X que tiene espirituales es que dijo, miren al que está ahí, no es un hombre común, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él está evidenciando lo que está oculto, lo que el ojo natural no puede ver, el profeta lo saca a luz. Si hay doctrinas donde espíritus inmundos están ministrando, el profeta tiene la habilidad de sacar a luz que eso no es de Dios, aunque tenga un disfraz y una fachada de piedad, realmente es diabólico y el profeta tiene esa habilidad. El evangelista lo que hace es ministrarle amor a la iglesia para que la iglesia salve por medio de la palabra más almas. El evangelista es el que le ministra a la iglesia un amor entrañable por el pecador, por el perdido, y de eso necesitamos mucho. No, por eso una iglesia que tiene un evangelista ministrando, el evangelista no va a juzgar, no va a ser una iglesia que juzgue, sino una iglesia que va a ver la forma como alcanza, cómo restaura, porque eso es lo innato de un evangelista, ministrarle el amor a los, ¿cómo se llama?, a las ovejas. El pastor lo que hace es que a través de la palabra y la unción que Dios le da, el pastor lo que hace es sanar el corazón de las ovejas. Si viene con rencores, odios, complejos, resentimientos, miedos, atrofias, lo que hace el pastor es que a través de la unción que Dios le da, es que derriba, rompe, destruye ese tipo de ataduras espirituales para que la oveja sea libre, sana el corazón de una oveja, porque eso es muy innato del pastor. Y el maestro lo que hace es hacer entendible lo difícil de entender. El maestro tiene la habilidad de que hasta el más ignorante le entiende, y entiende la profundidad doctrinal, entiende lo profundo de Dios, porque tiene una simpleza para enseñar, una ejemplificación muy buena para poder darse a entender. Ese es lo que hace el maestro. Lo que acompaña a un apóstol como señal regularmente es el bautismo con el Espíritu Santo. Lo que acompaña mucho al profeta es el discernimiento de espíritus, la ciencia y la sabiduría. Lo que respalda mucho al evangelista son los milagros, las sanidades. Lo que, acompaña mucho a un pastor, obviamente la sanidad del alma. Y lo que acompaña a un maestro es la captación de la gente errada doctrinal, la atención y la descontaminación de doctrinas babilónicas, de doctrinas tergiversadas. Lo que tiene el maestro es la capacidad de romper esos hechizos espirituales y sacar a la gente de la ignorancia, del error de su camino. Perfecto. Y pastor, por ejemplo, ahora en estos tiempos resulta que hay una cantidad de apóstoles, ¿verdad? Pero ¿quién es quien designa cuál es el ministerio que tiene cada persona? Porque a veces solo se ponen los nombres o las etiquetas, ¿verdad? Y ¿cómo hacen para saber que él es? Mira, hermana, la verdad es de que es muy difícil contestar esto. Le voy a decir por qué. Porque yo me encuentro hoy en día, usted está hablando de hoy en día, sí, de una fiebre apostolítica que a nosotros ya no lo habían profetizado antes. ¿De dónde responde esto? Esto responde a que mucha gente quiere ser la más importante. Esa enfermedad de ser el más importante, eso viene desde los días de Jesús. Bueno, es un daño desde Eva, ¿no? Que Eva quiso ser Dios. Y eso es lo que le pasa al hombre, tiene ese daño genético, quiere ser el más alto. Y como es cierto, y eso hay que tenerlo claro, en Primera de Corintios, capítulo número 12, habla de que Dios puso en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Ese número ordinal lo que está dando es jerarquía. Entonces sí es cierto que el apóstol es la jerarquía más alta en los 5 ministerios. Los 5 ministerios no tienen la misma jerarquía. Dentro, usted sabe que Dios todo lo jerarquiza, no los hombres, no Roma, como muchos dicen, no, Dios jerarquiza.
hasta la Trinidad está jerarquizada, de donde el Hijo dice, mi Padre es mayor que yo. Siendo uno, mi Padre es mayor que yo. Él ya había dicho, yo y mi Padre uno somos. Pero ya en funciones, sí hay jerarquización. El Espíritu Santo no trabaja suelto, trabaja subordinado, de tal manera que Jesús dijo, el Espíritu no hablará de nada de sí mismo, no lo que se le ocurra, sino lo que oiga de mi Padre y de mí, eso es lo que comunicará. Entonces vemos que la misma Trinidad se subordina, se jerarquiza y se sujeta. Entonces, si Dios se subordina a Dios, si Dios se sujeta a Dios, ¿quiénes somos nosotros para no querer sujetarnos, hermana? Porque le voy a decir una cosa, los 5 misterios sí tienen autoridad sobre las ovejas. Hay una unción sobre las ovejas, pero hablando ministerialmente, y que eso es jerarquía. Yo no conozco un pastor, a menos que esté fuera de la Biblia, que diga, las ovejas y yo tenemos la misma unción y la misma autoridad. No, un momento. Como hijos sí, tenemos la misma entrada. Sí. Pero ya cuando entramos a funcionar, los pastores son mayor en jerarquía que las ovejas, de tal manera que Hebreos dice, sujetaos a vuestros pastores. Y uno se sujeta al mayor. Sí. Lo mismo sucede en los ministerios. Aunque somos un cuerpo, los apóstoles tienen la jerarquía más alta sobre el resto de los ministerios. Lo que pasa es que como es la más alta, todo el mundo quiere ser el más alto. ¿Para qué? Para no dejarse dirigir, para no dejarse supervisar, y simplemente la arrogancia del hombre de ser más grande que otro. ¿Me explico? Sí. Y a eso obedece la gran apostolitis, donde nadie quiere sujetarse a otro, y por eso mejor decide autonombrarse apóstol. Exacto, sí. Es un error totalmente técnico y doctrinal que las ovejas sean las que le den al pastor el nombramiento. Eso es una democracia. Y yo conozco, por ejemplo, gente que dice, miren, dicen los ancianos, nosotros vemos que nuestro pastor no es pastor, es apóstol. Lo vamos a proclamar apóstol y lo vamos a ungir. Sí. El menor no bendice al mayor. La Biblia dice que indiscutiblemente, Hebreos 7, indiscutiblemente. Otra versión dice, sin discusión alguna, el mayor bendice al menor. Entonces es ilógico que los ancianos que tienen menor rango que el pastor lo unjan como apóstol. Es un error garrafal, eso no es así. O que el pueblo decida, ahora nuestro pastor ya no va a ser pastor sino apóstol, y lo declaramos apóstol. ¿Cómo el menor va a nombrar al mayor? Eso es un error garrafal, eso no es así. Tiene que venir un colegio apostólico, tiene que venir otro apóstol del mismo rango a dar la diestra de compañerismo, porque eso es lo que pasó con Pablo. Pablo subió a Jerusalén por una revelación, y cuando llega se encuentra que hay no un enfrentamiento, sino un diálogo con los apóstoles de Jerusalén. Y ahí los apóstoles de Jerusalén se dan cuenta de que todo lo que ellos tienen revelado, también lo tiene Pablo de la misma manera, o quizá en mayor revelación. Entonces no tienen otra cosa más que reconocer que Pablo es apóstol. Entonces lo que hicieron fue, apóstoles, reconocer con la diestra de compañerismo el ministerio apostólico de otro apóstol. Porque tiene que ser un rango mayor. Pero no, note, cuando le dieron la diestra a los apóstoles, fue un concilio el que le extendió la diestra a Pablo. Ni siquiera fue de apóstol a apóstol, fue un concilio apostólico el que le da la diestra de compañerismo a Pablo para poder reconocer su ministerio apostólico. ¿Cómo sé yo que realmente es un apóstol? Por las señales. Si alguien dice soy león pero hace mu, obviamente no es león, ¿va? Sí. Una persona dice yo soy león pero come hierba, ese no es león. Y así tenemos mucha gente que dice yo soy apóstol pero no tiene revelación, al contrario, tuerce a la iglesia en la doctrina. Habría que revisar de todos los que dicen ser apóstoles, y porque hay que probarlos. La Biblia dice que la iglesia de Éfeso probaba a los que decían ser apóstoles. ¿Cómo los probaban? Por la revelación. Y encontraban que muchos que decían ser apóstoles, solo porque tenían ciertas cualidades de liderazgo, decían, este es falso, este no es apóstol. Será cualquier cosa menos apóstol. Hasta falsos son. ¿Me explico? Entonces
Entonces hay que pasar la lupa, los rayos X, pero ¿en base a qué? En base a la palabra y en base a las señales. Los frutos, las señales, la palabra, la revelación, es la que determina si realmente una persona tiene el ministerio que dice tener. Aquel que dice que es profeta, pero todo lo que profetiza no se cumple. Por ejemplo, yo veo en las proclamas proféticas de muchas iglesias en diciembre, sobre todo el último día de diciembre, mandan a sus profetas y dice: yo declaro, porque dice el ministerio profético que va a pasar esto este año, y no pasa nada de lo que hablaron, excepto 1, 2, 3 casos aislados. Pero en una multitud de 15,000 personas, si usted dice va a pasar esto, pues obviamente que en una multitud entre 15,000, usted tiene una probabilidad de que un 5% obtenga lo que usted está diciendo. Entonces ya nos vamos por ley de probabilidades, no porque el Señor dijo, porque si el Señor dijo, la gran cantidad de esa gente va a moverse en lo que Dios dijo. Yo no puedo pensar que Dios dice: este año declaramos que va a ser un año de bendición. Y todos los terremotos que vinieron a Chile, yo vi la proclama profética en Chile y fue tremendo, que hablaron de mucha bendición, pero ¿por qué no hablaron de los terremotos? ¿Por qué no, como Agabo, advierten que vienen terremotos? Porque eso no lo advirtieron los profetas. Y todo lo que dijeron realmente no se cumplió. No sé si me explico. Sí. Obviamente son falsos profetas. Lo que pasa es que, repito, hermana Gaby, al ser humano le gusta que le engañen. Tenemos un daño genético donde nos gusta que nos engañen. ¿Dónde lo veo yo? En las propuestas políticas. ¿Cuánta gente va a oír discursos políticos sabiendo que es mentira? Pero a la gente le gusta oír que en 100 días la nación va a cambiar, que yo tengo el equipo, la capacidad de cambiar Guatemala y de cambiar este departamento. Y a la gente le gusta que le engañen. Porque si viene un verdadero hombre estadista y dice: miren, la verdad que esta situación tiene miles de años de estar mal, esta es la deuda, este es el problema, así están las calles y todo, para arreglar esto necesitamos unos 100 años y vamos a comenzar haciendo esto, nadie vota por él, pero es la verdad. Pero a nadie le gusta la verdad, sobre todo cuando la verdad lleva dolor, lleva sacrificio, lleva esfuerzo. A nadie le gusta la verdad, a la gente le gusta la mentira. Yo ya he puesto ejemplos de cuando le dice: mi amor, le dice la pareja, ¿vivirías sin mí? ¿Podrías vivir sin mí? ¿Qué es lo que la pareja está esperando oír? No, mi amor, ¿cómo vas a pensar? Me moriría sin ti, tú eres el amor de mi vida, eres mi oxígeno, mi respiración. Pero ¿qué tal el hombre y la persona muy complacida? Ay, no puede vivir sin mí. Y esa es una gran mentira. No sé si me explico. Pero ¿qué pasaría si el hombre o la mujer le contesta: la verdad que sí podría vivir sin ti, no quiero, te necesito, me haces, te amo, pero de vivir sin ti, claro, si le contesta con verdad, esa noche duerme en el sofá. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta vivir de mentiras. La situación es esta, hermana. Hay gente que oye que hay falsos profetas, que lo que le dijo no se cumplió. Sin embargo, sigue yendo a las proclamas proféticas. Y gastan, porque son en capitales, en hoteles caros y lo que sea, y gastan para ir a oír una esperanza de que este año sí es diferente, pero realmente pasa lo mismo, o empeoran. Y ahí es donde le digo, hay mucha gente que le gusta ser engañada. El tiempo se nos ha ido. Gaby, gracias por estar aquí. Los esperamos, los invitamos, sobre todo si usted nos ha seguido, pero no tiene dónde congregarse, lo invitamos para que conozca nuestras nuevas instalaciones y que conozca nuestro ministerio. Que Dios le bendiga, le guarde, y gracias por estar con nosotros en sintonía de este programa, Las Verdades como Son. Dios les bendiga.